Y atención porque ahora llegamos a dos noticias claves. Dos noticias claves que los que habéis seguido lo que hemos venido presentando desde hace tantos años, sabréis encajar perfectamente en la profecía, porque esos momentos que decíamos están llegando de lleno. Y no porque lo dijéramos nosotros, porque fuéramos los listos de la clase, sino porque ya estaba profetizado. Estaba profetizado bíblicamente y Ellen White, la profetisa del Señor, dio detalles de cómo sería ese proceso. Y lo estamos teniendo justo delante. Enfrente vuestro lo tenéis ahora. Vamos a ver este artículo y el siguiente, porque esto sí que no tiene desperdicio. Trump en el desayuno nacional de oración, ya sabéis que eso lo hacen una vez al año. Estados Unidos necesita fe en Dios para ser una gran nación. Bueno, hay desayunos que los hacen cada día y tienen una prédica, pero en esta ocasión hay una ocasión especial anual en el cual se dice esto. Y vais a ver no solo estas declaraciones de fe en Dios por parte de Donald Trump, sino algo más. Esto era del 8 de febrero. Mirad. El presidente Donald Trump ha declarado que los Estados Unidos de América serán una gran nación siempre que sus ciudadanos permanezcan abiertos a la gracia de Dios. Interesante el concepto. Está llevando a la nación a permanecer en la gracia de Dios. ¿Os suena de algo esto a nivel profético? Esa reconversión que habrá de Estados Unidos a un falso movimiento religioso. Hablando el jueves en el 66 Desayuno Nacional de Oración Anual en Washington, el presidente Trump habló sobre el vínculo entre la fe en Dios y la grandeza nacional. Mientras abrimos nuestros ojos a la gracia de Dios y abramos nuestros corazones al amor de Dios, América será por siempre la tierra de los libres, el hogar de los valientes y una luz para todas las naciones, dijo Trump. Cuando los estadounidenses pueden vivir según sus convicciones para hablar abiertamente de su fe y enseñar a sus hijos lo que es correcto, nuestras familias prosperan, nuestras comunidades florecen y nuestra nación puede lograrlo todo. Trump también promocionó el legado religioso de los Estados Unidos, señalando cosas como el lema nacional In God We Trust, sobre el dinero y Under God en el Pledge of Allegiance, agregando que a lo largo de nuestra historia vemos la historia de la providencia de Dios. Nuestros derechos no nos los otorga el hombre, nuestros derechos provienen de nuestro Creador. No importa qué, ninguna fuerza terrenal puede quitar esos derechos, declaró Trump. ¿Sois conscientes de lo que está diciendo aquí? Que ellos harán lo que deben hacer a nivel mundial, porque sus derechos para hacer estas cosas no es una cuestión de ellos, es una cuestión directa que Dios les concede para hacer. Por tanto, serán los policías mundiales, sí o sí, porque según ellos, Dios lo decreta así. Es por eso que las palabras «alabado sea Dios» están grabadas sobre el monumento a Washington. Valdría la pena decir que ese monumento, ese obelisco masónico, lleva este lema y desde luego «alabado sea Dios», para ellos ya sabéis que ese Dios no es el mismo que el nuestro, sino todo lo contrario, precisamente. Y esas mismas palabras están grabadas en los corazones de nuestra gente. Así que hoy alabamos a Dios por lo verdaderamente bendecidos que somos por ser estadounidenses. Antes sí que eran benditos por Dios. Una nación que la profecía decía que nacería para liberar al pueblo de Dios de Europa, de la presión que había por parte del anglicanismo y del catolicismo. Y huyeron allí muchos. Y allí encontraron un lugar donde poder ejercer libremente su fe, sus creencias, sin trabas, sin problemas. Y nació Estados Unidos, pero la profecía decía que se transformaría y terminaría siendo alguien que nada tendría que ver con sus orígenes. Los comentarios de Trump fueron parte del Desayuno de Oración Nacional Anual, un evento importante del área de DC que representa a varios miembros del Congreso, líderes mundiales, líderes religiosos y otros invitados de honor. Es tremendo. Donald Trump está diciendo que el pueblo norteamericano debe volver plenamente a Dios. Va a haber una reforma, y lo hemos visto, una reforma a nivel de creencia del protestantismo en Estados Unidos,
para que vuelvan a avanzar y todos estén unidos. La lástima es que van a estar unidos con alguien en el otro lado del mar, en el otro lado del océano, y va a ser con el papado. Y van a poner el domingo como día de reposo para todos. Eso es profecía y eso se va a cumplir en pocos años. Pero no ha terminado todo aquí, porque vais a ver más declaraciones realmente impresionantes. Mirad esto. El representante Steve Scalise declara que no se puede separar la Iglesia y el Estado en el Desayuno Nacional de Oración, también el mismo día 8 de febrero. No se puede separar la Iglesia y el Estado. Vamos a destacar de aquí. Antes de compartir esos detalles de su roce con la muerte, porque tuvo, no sé si lo recordáis, este señor estuvo en uno de esos atentados masivos que hubo, sobrevivió, pues Scalise insistió en la expectativa de que las personas puedan separar la Iglesia del Estado es un ideal irreal, al tiempo que elogia los esfuerzos de su partido para derogar la enmienda Johnson. La enmienda Johnson, que ha estado en vigencia desde 1954, es vista por los partidarios como una forma de separar la Iglesia y el Estado en la vida estadounidense moderna. Y es lo que siempre debía haber sido. Pues ahora esto se va a ir a la porra. ¿Sabéis qué quiere decir esa expresión? Que esto se va a suprimir. La presión es continua para que esto deje de ser un hecho. Y en el momento en que Iglesia y Estado quedan así, ¿sabéis qué indica? Que volverán a tener el poder alguien de lleno y utilizará lo político para pisar las conciencias de la gente que crea en otra cosa de lo que ellos quieren que se crea. Todos aquellos que guarden el sábado y quieran ser fieles a Dios tendrán que pasar por el aro de la ley dominical y estar bien con todos sus dirigentes, o van a tener lo peor del mundo. Eso allí, después será en otros lugares. Y en otros lugares la ley dominical ya sabéis que ya está funcionando. Y esta semana también ha aparecido la noticia que en la zona de Valencia, en el Levante español, los comercios ya no podrán abrir los domingos, porque en algunos lugares aún se abría domingos. Cuando la ley dominical es cierto que en España lleva muchísimos años y solo en algunos lugares se permite abrir. Pues esto se va a extender y la ley dominical será un hecho. La conjunción entre el protestantismo apóstata de Estados Unidos, ya en su dirigencia política, cómo no, con la unión con el papado en Roma, va a dar ese fruto. Y ya veis cómo todo se está preparando delante vuestro. ¿Creéis que esto no se va a producir nunca? ¿Creéis que los escritos adventistas de hace tantos años decían burradas? Pues id queriendo pensar eso y os vais a perder. Y pensad que esto no debe ser cuestión de orgullo, debe ser cuestión de jugarnos la salvación eterna. O la verdad de Dios o el fraude satánico. No hay otra. Obliga a los líderes religiosos a renunciar a su estado exento de impuestos si eligen dar sermones respaldando candidatos específicos antes de las elecciones. También prohíbe que iglesias, sinagogas, mezquitas y otras instituciones sin fines de lucro recauden dinero para candidatos políticos. Esta es una nación que no fue fundada en puntos de vista agnósticos, sigue refiriéndonos ese señor. Esta fue una nación fundada con una profunda creencia en Dios. Nuestros padres fundadores hablaron sobre ella cuando se preparaban para redactar la Constitución. De hecho, Thomas Jefferson fue el autor de la Constitución. Si vas al monumento conmemorativo de Jefferson en este momento, lee esta inscripción de Thomas Jefferson. Dios que nos dio la vida nos dio libertad. ¿Pueden las libertades de una nación estar seguras cuando hemos eliminado la convicción de que estas libertades son las mismas? ¿Regalo de Dios? No se puede separar la Iglesia del Estado, dijo Scalise entre aplausos. Sí, no lo abuchearon, le aplaudieron. Esto quiere decir que los que están en ese centro de poder están de acuerdo. Y eso quiere decir que creéis que van a dejar pasar muchísimos años antes de que esto sea un hecho. Cuando ya todos están de acuerdo y tan unidos por otro lado al papado como tantas veces hemos visto,
¿qué podemos esperar ya? Aquí nos habla de ese inicio de los Estados Unidos con esos padres fundadores, que muchos eran cristianos, pero que entre ellos también fueron masones, también tenían sus problemas y fueron para allá, y otros dentro de la masonería que eran evidentemente gente que además de cristiana era aún de sociedades secretas, pero aún creían en Dios, y otros que precisamente ya no iban por ese derrotero. Y a partir de aquí, quienes fueron imperando, ya sabéis quiénes fueron, los del lado oscuro. Y empezaron muy bien, iban a derivar a muy mal. Ya estuvimos hablando sobre los firmantes de la Constitución y demás, podéis verlo en las primeras conferencias del Gran Engaño. Ese hombre siguió diciendo, soy católico, tenemos personas de todos los credos. ¿Qué ha dicho que es? Católico. Eso sí, tienen personas de todos los credos. Pero ya veis dónde están los de poder, a quién pertenecen. Vaya trabajo están haciendo los jesuitas. Esta es la idea de que simplemente puedes verificar tu fe en la puerta, dicen las personas. Cuando votas sobre estos temas o sobre temas, ¿cómo separas tu fe de la forma en que votas? La fe es parte de lo que eres, es parte de lo que soy, es parte de lo que establece los valores que traigo a este trabajo, y espero que todos traigan un conjunto de valores enraizados en la fe cuando están tomando decisiones trascendentales que no solo afectan a nuestro país, sino que afectan al mundo entero, continuó. Fijaos cómo está diciendo algo que tiene en parte una lógica. La gente vota y si es creyente busca que su candidato tenga unas ciertas connotaciones. Lo que pasa es que aquí no termina de especificar que una cuestión es tema político y otra sería tema religioso. Y el problema es cuando a través del tema político se quiere imponer algo religioso, como va a acontecer con la ley dominical y como el papado ha hecho siempre que ha podido mandar en todas partes. La política plenamente unida, ¿a quién? A ellos. ¿Y qué van a hacer? Pues utilizar la fuerza cívica, presión de leyes y otras cuestiones, ya me entendéis, de mano dura, cuando haga falta y quieran imponer lo que ellos quieren a quien no quiera aceptarlo. La historia se va a repetir. Apocalipsis nos lo decía en los textos claramente. La imagen de la bestia. Estados Unidos hará lo mismo que el Vaticano. ¿Vamos comprendiendo más de la profecía? Pues lo tenemos delante. Y no es todo, sigue hablando el señor Scalise. Elogió al presidente Donald Trump por su trabajo en la defensa de la libertad religiosa, al tiempo que señaló que este es el primer derecho garantizado por la Constitución. Fijaos cómo hablan de libertad religiosa, pero cuando llegue el momento de la ley dominical, ¡ja!, ¿dónde va a ir esa libertad? Una de las cosas únicas de los Estados Unidos es que fuimos fundados con una profunda creencia en Dios. Y como acaba de decir el presidente Trump, los derechos que tenemos no nos los dieron los hombres, nos los dieron los hombres de Dios. El primer derecho real que tenemos en la Constitución a través de la Declaración de Derechos es el derecho a expresar nuestra fe y aprecio lo que el presidente ha hecho para luchar por la libertad religiosa, cuando el año pasado nos desafió a revocar la enmienda Johnson. Me enorgullece decir que la Cámara logró revocar exitosamente la enmienda Johnson, ya estuvimos hablando de eso, el año pasado, para que las personas de fe no se vean amenazadas en su propio lugar de trabajo si están tratando de expresar sus propios puntos de vista. Temo que tu propio gobierno te intimide para que no puedas expresar tu fe libremente. Todo esto nos llega como parte de la fundación de esta gran nación, agregó. Fijaos cómo con argumentos que parecen tan buenos, terminarán imponiendo algo tan malo. En un artículo de opinión del miércoles para The Washington Post, David Saperstein, director emérito del Centro de Acción Religiosa del Judaísmo de la Reforma, y Amanda Tyler, directora ejecutiva del Comité Conjunto Bautista para la Libertad Religiosa, no estuvieron de acuerdo con los esfuerzos para derogar la enmienda Johnson. Pero cayó. Nosotros, junto con miles de otros líderes religiosos y más de 100 confesiones y organizaciones religiosas, estamos en desacuerdo vehemente, considerando que el Pew Research Center nos dice que aproximadamente las 3/4 partes de la población mundial viven en naciones con serias restricciones a la libertad religiosa.
Estamos confiando en que el presidente pueda encontrar formas mucho más efectivas para mejorar los esfuerzos de libertad religiosa de nuestra nación, escribieron los expertos. Bien, creo que con esto ha sido suficiente para toda la conferencia de hoy. No la vamos a terminar aquí porque aún hay más cosas. Pero aún todas esas personas que seguís objetando contra el lenguaje como profetisa del Señor, aquellos que queréis interpretar otras cosas en la profecía bíblica, especialmente en Apocalipsis, referente a estas cuestiones, no solo estáis haciendo el ridículo, es que además os estáis poniendo contra Dios mismo, que es el que reveló todo esto. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que como no cambiéis de proceder, no vais a ser salvos, por más cristianos y creyentes que os queráis confesar delante de todo el mundo, porque estaréis rechazando el auténtico mensaje de Dios. Estamos presentando prueba tras prueba, y aún queréis seguir creyendo en otras cosas. Sed conscientes, porque atacarnos a nosotros por decir la verdad, o a Ellen White, o a pioneros adventistas, nos va a dar la salvación. Os va a dar la salvación creer en Cristo y en su palabra tal cual es. De lo contrario vais listos. Pensároslo, sed conscientes, humillaos ante Dios, y a nosotros no hace falta que nos digáis nada. Es vuestra relación con Dios la que importa. Entregaos a Él de verdad, y que el Espíritu Santo os guíe a toda la verdad y aceptadla. Y estaremos muy felices de contaros entre las filas del pueblo de Dios. Y si nosotros estamos felices, imaginaos en el cielo. Pensad en ello, por favor. Os jugáis mucho, mucho, en vuestra vida y la de muchísimos más.